¿Recuerdas a Cantinflas? El hombre que convirtió la risa de México en un idioma propio, el ídolo capaz de dominar un escenario con una sola mirada y de llegar a Hollywood cuando parecía imposible. Para el público, era el payaso más grande, ingenioso, invencible, eterno. Pero detrás del sombrero y los silencios cómicos, su vida real no se parecía en nada al mito. La fama se mezcló con heridas familiares, y su nombre terminó convertido en una pelea por dinero y control. Y aún más impactante, después de su muerte, su legado se volvió un campo de batalla legal durante años. ¿Cómo puede una leyenda terminar así? Fotos raras, secretos nunca contados y la verdad detrás de Cantinflas se revelan en este video, míralo hasta el final. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en el barrio de Santa María la Redonda, en la Ciudad de México. Y aunque hoy su nombre suena a leyenda, su primera escuela fue otra. La calle, el ruido, el hambre y la urgencia diaria de un México posrevolucionario donde la vida se resolvía con astucia o no se resolvía. Creció después en Tepito, un territorio duro, rápido, donde se aprende temprano a leer los gestos, a medir peligros, a negociar con palabras y a sobrevivir sin que nadie te regale nada. Esa mezcla, miedo contenido y picardía eléctrica, no fue un personaje inventado, fue el ambiente que lo moldeó. En casa, Mario era uno de 8 hijos. Su padre, Pedro Moreno Esquivel, trabajaba como cartero con un sueldo modesto, su madre, María de la Soledad Reyes Guízar, venía de una familia con mejores posibilidades, pero, según se cuenta en las biografías, fue desheredada por casarse con Pedro. No es un detalle menor, ese cambio de destino de la madre se vuelve una sombra silenciosa en el hogar, porque significa que el futuro se construye sin red, sin respaldo familiar, con la dignidad como único patrimonio. En ese tipo de casas, la risa no es lujo, es defensa. Y Mario aprendió pronto que una frase bien puesta puede abrir puertas, desactivar broncas o, al menos, ganar unos segundos de ventaja. Pero la infancia de Mario no es solo pobreza, también es una fábrica de observación. En esos barrios populares, la gente vive de oficios, de pequeñas tranzas, de trabajos temporales, de jornadas largas que dejan el cuerpo cansado y el ánimo seco. Allí aparece el germen del pelado que después encarnaría, el hombre del pueblo, mal vestido, subestimado por los poderosos, pero con una inteligencia verbal capaz de poner al mundo de cabeza. Años más tarde, esa figura quedaría asociada a su imagen, pantalones sostenidos como pueden, sombrero maltratado, pañuelo al cuello, y una manera de hablar que confunde y, al mismo tiempo, revela. No era caricatura, era una radiografía social convertida en comedia. En la adolescencia, como tantos jóvenes de su entorno, probó caminos que no siempre duraban. Las fuentes biográficas mencionan que llegó a estudiar por poco tiempo y a acercarse a instituciones técnicas y agrícolas, sin que eso significara estabilidad. El punto no es el título, es la inquietud. Mario parecía estar buscando algo que no cabía en un salón ni en un trabajo serio. Porque lo que lo atraía de verdad era otra cosa, el mundo del espectáculo popular, el lugar donde un tipo sin apellido poderoso podía ganarse el pan con talento puro. La calle le había enseñado a hablar, el escenario le enseñaría a convertir esa habla en arma de precisión. La primera puerta no fue el cine. Fue la carpa, el circo. El teatro de lona, ese ecosistema de artistas que hacían de todo, payasos, acróbatas, músicos, improvisadores y hasta números que rozaban lo temerario. En ese ambiente, el artista aprende algo brutal: si no capturas al público en segundos, te comen vivo. No hay paciencia. No hay prestigio. Solo hay reacción. Y ahí, en esa escuela sin diploma, Mario desarrolló la esencia de Cantinflas. La rapidez mental, el cuerpo inquieto, la mirada traviesa y una forma de discurso que parece perderse para, de pronto, clavar la estocada exacta. Es el nacimiento de un estilo que no busca contar chistes, busca dominar el ritmo emocional de una multitud.
Y mientras ese estilo crecía, también crecía la tensión interna, el chico del barrio que empieza a gustarle a la gente, pero que todavía carga la inseguridad de quien viene de abajo. Porque el éxito temprano en esos circuitos no siempre es gloria, a veces es explotación, cansancio, hambre maquillada con aplausos. Sin embargo, esa misma presión lo obligó a pulir lo que luego sería su marca, el poder de la palabra como máscara, como escudo y como látigo. Cuando más tarde el mundo lo aplaudió, muchos pensaron que Cantinflas había nacido perfecto. No. Cantinflas fue una solución creativa a una vida difícil. Una manera de sobrevivir sin perder el alma. En el mundo de las carpas, Mario Moreno aprendió una regla que no perdona: si el público se aburre, te apagan en segundos. Y él no venía de una familia con contactos ni con apellido poderoso. Venía con lo único que tenía: reflejos, oído fino para el habla popular y una valentía rara para improvisar cuando todo sale mal. A principios de los años 30, se movía por el circuito de carpas. En la Ciudad de México, lugares donde se baila, se hace acrobacia, se actúa, se canta y se sobrevive, y allí fue afinando un personaje que no era un payaso, sino un espejo del barrio. El hombre pobre, desaliñado, siempre al borde del problema, pero con una lengua capaz de desarmar a cualquiera. Al principio, probó distintos registros. Las biografías cuentan que incluso intentó imitar modas del espectáculo de la época antes de separarse de eso y construir algo propio: pantalones holgados, cuerda como cinturón, bigote pequeño y esa forma de hablar que parece no decir nada. Hasta que el otro se da cuenta de que ya perdió la discusión. Esa manera de confundir con palabras, el cantinfleo, no nació como truco elegante, nació como mecanismo de defensa. En una carpa, a veces hay abucheos, hay broncas, hay gritos. Y él descubrió que, si controlaba el ritmo del lenguaje, controlaba el escenario. Es justo en esa etapa cuando aparece el detalle que suena pequeño. Pero lo cambia todo: el nombre. Cantinflas no significaba nada, era una palabra inventada. Y no fue por estética, fue por miedo. Según relatos biográficos y necrológicas, el apodo se creó como una forma de que su familia no supiera que trabajaba en el entretenimiento, una ocupación que a menudo se veía como vergonzosa en ciertos entornos. Años después, incluso se menciona que el propio Mario confirmó esa explicación en entrevistas de su vida tardía. El punto es este: antes de ser leyenda, tuvo que esconderse para existir. En 1936, su vida personal también se amarró a ese mundo. Se casó con Valentina Ivanova, y aunque su relación tiene matices complejos en la historia posterior, en esos años la carpa no era un trabajo temporal, era su ecosistema emocional. Luego vino el salto que separa al artista de barrio del fenómeno nacional: el cine. Cantinflas llegó a aparecer en películas a mediados de los años 30, pero el golpe real, el punto de quiebre, llegó con fuerza en 1940, cuando filmó Ahí está el detalle. Ese título, que terminó convirtiéndose en frase famosa, consolidó al personaje en pantalla: el hombre que parece torpe, que se mete en líos sin querer, pero que sale de ellos hablando, girando el sentido de las palabras, empujando a los importantes a verse ridículos sin que sepan ni por qué. No era solo comedia, era una inversión simbólica del poder. El público veía a los de abajo ganarle a los de arriba con ingenio, sin violencia, sin armas, solo con lenguaje. Detrás de cámaras, su ascenso no fue solo talento. Hubo estrategia. En los años previos a su gran estrellato, se vinculó con el productor y publicista Santiago Reacci y se formó una estructura de producción que le permitió desarrollar mejor el personaje y convertirlo en marca. Esto es clave para entender lo que vendría después. Cantinflas no fue únicamente un actor contratado, poco a poco se convirtió en un hombre que comprendía el negocio. Dow Cine, la distribución y el control creativo. En otras palabras, la risa ya empezaba a volverse poder económico. Y cuando esa maquinaria arrancó, ya no había vuelta atrás. En 1941 interpretó a un policía en El gendarme desconocido, y el público confirmó lo que la industria temía: ese personaje era flexible,
Podía ponerse cualquier uniforme, policía, trabajador, médico, maestro, sin dejar de ser el mismo peladito que habla como barrio y piensa más rápido que el sistema. Ese es el secreto de su expansión, no dependía de una trama, dependía de una identidad que el público reconocía como propia. Así, en pocos años, Mario Moreno dejó de ser un artista de carpa y se volvió una presencia inevitable. Pero aquí es donde el cuento se oscurece un poco, porque cuando una persona se transforma en símbolo nacional, el símbolo deja de pertenecerle solo a él. Alrededor aparecen intereses, contratos, presiones, expectativas morales y la necesidad constante de sostener una imagen perfecta. Cantinflas estaba subiendo y al mismo tiempo, sin darse cuenta, empezaba a quedar atrapado dentro de su propia creación. A partir de principios de los 40, el nombre Cantinflas dejó de ser un secreto de carpa y se convirtió en un fenómeno de masas. En México, el cine estaba viviendo una época en la que la pantalla grande no solo entretenía, construía identidad, repartía prestigio y marcaba quién era el pueblo y quién era la autoridad. Y en medio de ese tablero, Mario Moreno apareció como una anomalía irresistible, un hombre que parecía pobre y desordenado, pero que dominaba el lenguaje como si fuera un arma fina. Su primera gran explosión llegó con Ahí está el detalle, en muchas fuentes. Figura como 1941, y desde ahí el público entendió algo, ese personaje podía meterse en cualquier mundo respetable y volverlo ridículo sin levantar un puño. Lo hacía hablando, y ganando. El crecimiento fue casi inmediato. En el mismo periodo, títulos como Ni Sangre, ni Arena también empujaron su popularidad fuera de México. Hay registros biográficos que señalan que esta sátira rompió récords de taquilla para películas mexicanas en diversos países hispanohablantes, y ese detalle importa más de lo que parece, significa que Cantinflas ya no era solo una estrella local. Era un producto cultural exportable. En otras palabras, su personaje empezó a viajar antes que él. Y cuando un personaje viaja, deja de ser únicamente arte, se vuelve industria. En ese punto, la fama de Cantinflas no era el tipo de fama elegante de alfombra roja. Era una fama orgánica, ruidosa, callejera, la gente lo imitaba, repetía sus muletillas, esperaba su próxima película como quien espera el partido más importante. Su comedia no dependía de chistes rápidos, dependía de una sensación más profunda, el placer de ver a un don nadie vencer a un sistema que siempre trata de aplastarlo. Esa es la razón por la que el cantinfleo se volvió tan reconocible. Con el tiempo, ese estilo fue tan influyente que el propio idioma terminó registrándolo, la Real Academia Española define cantinflear como hablar o actuar de forma disparatada e incongruente, sin decir nada con sustancia, y deja claro que el término viene del personaje y sobrenombre de Mario Moreno. No es solo un honor lingüístico, es la prueba de que su personaje infectó la cultura. Pero lo verdaderamente grande, lo que convierte esta etapa en un episodio perfecto para tu serie, es como la fama empezó a mezclarse con poder real. Cantinflas no era solo el actor simpático, su nombre era una marca que vendía entradas, llenaba salas, movía dinero, y eso atrae aliados, y también presiones. En las biografías más citadas aparece una idea clave: la alianza con el productor y publicista Santiago Reacci ayudó a estructurar su carrera en cine. En el papel, eso suena normal. En la práctica, es el momento en que el artista deja de depender del azar del escenario y entra al terreno peligroso de contratos, distribución, control creativo y decisiones que ya no se toman con el corazón, sino con calculadora. Y entonces, cuando el mito ya estaba instalado, llegó la prueba máxima, Hollywood. En 1956, Cantinflas apareció en Around the World en 80 Days. Para una audiencia mundial, no era un comediante mexicano, era un rostro magnético que podía robarse escenas en una superproducción. Y lo más explosivo vino después, en 1957 ganó el Golden Globe como mejor actor, comedia o musical, por esa película. Ese premio no fue solo una estatuilla,
fue una validación internacional en una industria que rara vez miraba hacia el sur con respeto real. Para México, fue un golpe de orgullo. Para Cantinflas, fue el punto donde su personaje dejó de pertenecer solo a México y se volvió propiedad del mundo. Pero aquí es donde el brillo se vuelve inquietante. Porque cuando una persona alcanza ese nivel, se vuelve intocable de cara al público y, al mismo tiempo, más vulnerable detrás del telón. La fama exige consistencia, no puedes fallar. No puedes mostrar grietas, no puedes decir hoy no puedo. Y, peor todavía, tu nombre empieza a valer más que tú mismo. La marca Cantinflas se convierte en un activo, se negocia, se protege, se administra. Y cada activo atrae disputas. En este tramo, la historia ya no es solo la de un cómico, es la de un imperio construido sobre una imagen. Una imagen que, tarde o temprano, siempre cobra un precio. En la superficie, todo era triunfo, películas, ovaciones, reconocimiento global. Pero debajo, se estaba acumulando lo que ninguna comedia puede tapar para siempre. Tensiones personales, silencios familiares, y esa trampa clásica de la celebridad, cuando el personaje crece tanto que empieza a devorar al hombre. En el punto más alto de su fama, Mario Moreno ya no era solo un comediante, era un sistema. Cada aparición, cada película, cada gesto cantinflesco se había vuelto una pieza de identidad nacional, y ese tipo de poder siempre trae dos cosas pegadas, admiración y resentimiento. Por fuera, México veía al hombre que hacía reír a millones, por dentro, el propio Mario empezaba a vivir con una presión que no se ve en pantalla, la obligación de sostener un personaje que ya no pertenecía únicamente al artista, sino a productores, contratos, alianzas y al hambre constante de un público que exigía al mismo Cantinflas una y otra vez, sin aceptar fisuras. Porque la realidad es que el éxito no solo ilumina, también delata. Delata quien se acerca por cariño y quien se acerca por interés. Delata qué amistades eran reales y cuáles eran acuerdos silenciosos. Y, sobre todo, delata una trampa peligrosa, cuando el nombre se convierte en marca, el ser humano empieza a perder el control sobre su propia historia. En esa etapa, Cantinflas ya movía grandes audiencias y eso significa que a su alrededor se volvió vital algo que el público casi nunca mira, quien firma, quien cobra. Quien guarda los negativos, quien tiene el derecho de decir sí o no cuando llega una oferta. Esa pregunta, quien controla la obra, es el corazón oscuro de esta historia. Porque, con el tiempo, el legado de Cantinflas dejó de ser solo comedia, se volvió un botín. Años después, ya sin él, esa pelea se haría pública en tribunales con cifras frías, términos legales y acusaciones cruzadas. Pero la semilla de ese conflicto empieza antes, cuando Mario, todavía vivo, es consciente de que su filmografía ya no es solo memoria, es propiedad, es dinero, es poder. Hay otro lado que también alimenta la sombra, su papel dentro de la industria como figura sindical. No fue un actor aislado, participó en la vida gremial del cine y eso lo colocó cerca de disputas reales por condiciones laborales y control del trabajo artístico. Con los años, la imagen del hombre del pueblo conviviendo con espacios de poder fue generando tensiones y lecturas políticas. Algunos estudios culturales incluso han analizado cómo la figura de Cantinflas puede funcionar como metáfora del discurso político y burocrático, como si su manera de hablar sin decir hubiera sido absorbida por el sistema. Esa idea no acusa, pero sí explica el clima, cuando un personaje se vuelve símbolo, todo el país lo interpreta según sus heridas. Y mientras el mito crecía, ocurrió algo casi poético. El idioma lo inmortalizó antes de que la vida lo soltara. En 1992, la Real Academia Española registró cantinflear en su diccionario, señalando explícitamente que viene de Cantinflas. Personaje y sobrenombre de Mario Moreno, y definiéndolo como hablar o actuar de forma disparatada e incongruente sin decir nada con sustancia. Para muchos artistas, eso sería el final perfecto. Que la lengua te adopte como patrimonio cultural. Para Mario, fue un triunfo, pero también una sentencia, ya no podía escapar de su máscara, porque su máscara se volvió verbo. Luego llegó la otra
Cara de la moneda, la vejez. En el imaginario popular, las leyendas no envejecen. Pero los cuerpos sí. Y cuando el cuerpo empieza a fallar, la fama cambia de textura, ya no es aplauso, es expectativa, ya no es cariño, es vigilancia. Cantinflas murió el 20 de abril de 1993 en la Ciudad de México y varias fuentes biográficas registran que padecía cáncer de pulmón. La muerte cerró la vida del hombre, pero abrió la guerra por el nombre. Porque, apenas se apaga la voz, empieza el ruido de los papeles. Y el ruido aquí fue brutal. Los derechos sobre sus películas, decenas de títulos, se transformaron en un conflicto que cruzó fronteras y duró años. Por un lado, estaba su hijo, Mario Moreno Ivanova, señalado como heredero universal de los bienes personales. Por otro lado, surgió una disputa por los derechos de explotación de la filmografía, con la figura de su sobrino Eduardo Moreno Laparade reclamando documentos que, según versiones periodísticas, le habrían asignado derechos sobre un paquete grande de películas. Ese tipo de conflicto no se resuelve con sentimientos, se resuelve con contratos, firmas, notarios y jueces. A inicios de los 2000, la pelea estalló públicamente en Estados Unidos. Hubo litigios con estudios vinculados a los derechos de distribución, en el centro estuvo Columbia/Sony y el control sobre decenas de películas. Un artículo de prensa. En 2002 reportó que un juez federal en Los Ángeles falló a favor de Sony en la disputa y ordenó, entre otras cosas, que el hijo de Cantinflas entregara a la compañía los negativos que la familia tuviera, además de que el estudio pudiera recuperar millones de dólares que estaban en una cuenta de depósito mientras se resolvía el pleito. El mensaje implícito era claro, el legado que el público creía de todos, estaba atrapado en contratos firmados décadas atrás. Y como si eso no fuera suficiente, al año siguiente se reportó otro capítulo, el hijo demandando a Columbia, alegando violaciones de derechos en México y competencia desleal por interferir en acuerdos de distribución. En ese relato, nadie se veía a sí mismo como villano, cada parte se presentaba como guardián legítimo del legado. Pero el resultado social era devastador, el nombre Cantinflas, sinónimo de risa y carisma, se estaba pronunciando en el mismo aliento que palabras como disputa, derechos, negativos y regalías. Aún más inquietante, en documentos judiciales y resúmenes legales aparecen acusaciones cruzadas sobre la autenticidad de acuerdos y firmas relacionados con esos derechos. En un caso documentado en archivos legales de Texas, se menciona que Mario Moreno Ivanova sostuvo que el supuesto acuerdo que daba derechos a su primo era ficticio y cuestionó el proceso de notarización, además de señalar el estado de salud de su padre en ese periodo. Son detalles que no se cuentan para morbo, sino para entender la dimensión humana, en los días en que un hombre está débil y cerca del final, su entorno se convierte en un terreno minado. Cualquier firma puede ser interpretada como voluntad o como captura. Con el paso del tiempo, la historia se volvió todavía más pesada. Algunos recuentos periodísticos describen que el conflicto por los derechos no se cerró rápido y que alcanzó instancias judiciales altas en México, con decisiones que terminaron reconociendo a un sucesor específico sobre los derechos de explotación de la obra. Independientemente de quién ganara cada ronda, lo que se perdió en el camino fue otra cosa, la idea romántica de que una leyenda muere y deja un legado en paz. Aquí, el legado quedó manchado por la pregunta más cruel, ¿quién se beneficia económicamente de la risa de un país? Y mientras los tribunales hablaban, la familia quedaba expuesta. Porque cuando el tema es herencia, no solo se discute dinero, se discute pertenencia, se discute amor, se discute la necesidad de ser reconocido como el verdadero. Las historias de herencias en el mundo del espectáculo siempre tienen un patrón. El público cree que la riqueza de una estrella es infinita, pero muchas veces está amarrada a derechos, a contratos viejos, a pagos retenidos, a intermediarios, a decisiones corporativas que no respetan la nostalgia. Por eso, cuando se menciona que hubo millones en regalías en disputa, o cuentas en depósito, o negativos reclamados, lo que se ve es un retrato frío del negocio.
la memoria es un producto. En ese mismo clima aparece una ironía casi insoportable. Cantinflas fue el maestro de confundir con palabras, pero su legado terminó atrapado en el lenguaje más confuso de todos, el legal. Contratos, jurisdicciones, derechos de distribución, propiedad intelectual. Competencia desleal, entrega de materiales, un vocabulario que, para el público, suena como un idioma extranjero. Como si, incluso después de muerto, el mundo siguiera cantinfleando alrededor de su nombre. Y en el fondo, lo que vuelve esta parte tan oscura no es solo la pelea por los derechos. Es el contraste. El personaje Cantinflas nació como un desamparado simpático que humillaba a la autoridad con ingenio. Pero la historia real muestra que, cuando se trata de poder y dinero, la autoridad no siempre usa uniforme, a veces usa traje, a veces usa sellos, a veces usa oficinas. Y a veces está sentada en una sala de audiencias. En ese terreno, la risa no sirve como escudo. Así, el gran mito mexicano llega al punto más triste, el momento en que su nombre ya no provoca. Se vuelven patrimonio cultural. En sus últimos años, Mario Moreno ya no caminaba con la ligereza del peladito que improvisaba en carpas. La imagen pública seguía intacta, esa silueta reconocible, esa sonrisa capaz de desarmar a cualquiera, pero la vida real empezó a exigirle algo que la fama nunca perdona, aceptar que el cuerpo no negocia. Según reportes periodísticos de la época, la enfermedad se confirmó tras un chequeo en una clínica en Houston, y su familia mantuvo el diagnóstico en reserva por petición del propio Mario. Era un secreto íntimo en una vida que, durante décadas, perteneció a todos. Y aquí aparece un giro silencioso, casi trágico. El hombre que había convertido el lenguaje en un escudo, eligió el silencio como último recurso. No porque le faltaran palabras, sino porque entendía el poder de la noticia. Si el público sabía, el mito se volvía frágil; si el público no sabía, el mito seguía de pie. Ese tipo de decisiones, ocultar, proteger, controlar lo que se puede controlar, no son solo de celebridad. Son de alguien que ha vivido lo suficiente para comprender que, cuando el mundo te ama, también te devora. En 1992, como si el destino quisiera sellar su historia con una firma imposible, la lengua española lo inmortalizó. El verbo cantinflear quedó registrado oficialmente en el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. No era un premio de cine. Era más raro y más profundo, su forma de hablar se volvió patrimonio lingüístico. Para cualquier artista, eso sería la cima perfecta. Para Mario, fue también una jaula. Porque cuando tu nombre se vuelve verbo, ya no eres solo una persona, eres una forma de existir. El 20 de abril de 1993, Cantinflas murió en la Ciudad de México a los 81 años, y las crónicas coinciden en la causa. Cáncer de pulmón. Afuera, el país reaccionó como si hubiera perdido a un familiar. Se habla de multitudes, de una despedida masiva bajo la lluvia, de un duelo que se extendió más allá de una ceremonia. Incluso en Estados Unidos hubo gestos oficiales de respeto, como un momento de silencio en el Senado, según recuentos biográficos ampliamente citados. Y de pronto, el mismo hombre que había hecho reír a generaciones se convirtió en un evento nacional de dolor. Pero el verdadero note de esta historia no es solo la muerte. Es lo que sucede cuando el aplauso se apaga y distribución, negativos, regalías. Y lo que parecía un legado emocional se transforma en una pregunta brutalmente concreta: ¿de quién es Cantinflas ahora? En los años siguientes, ese cambio se volvió visible en los tribunales. La prensa estadounidense reportó decisiones judiciales en Los Ángeles sobre derechos de decenas de películas, con argumentos que ya no hablaban de arte, sino de propiedad. Se mencionan años de disputas, cifras retenidas en depósitos mientras se resolvía el pleito, y órdenes relacionadas con materiales originales. Es el contraste más amargo. Cantinflas, que en pantalla confundía a los poderosos con palabras, terminó rodeado por el lenguaje legal, el más impenetrable de todos. Y mientras tanto,
la historia íntima quedaba atrapada en él. Mismo fuego, versiones, documentos, reclamos dentro de la familia, interpretaciones sobre voluntad y herencia. Un reportaje de 2002, por ejemplo, describía cómo el conflicto se encendió por un contrato firmado poco antes de su muerte que asignaba derechos sobre sus películas al sobrino, lo que detonó la batalla con su hijo. No es solo chisme, es la forma en que una leyenda se desarma. Cuando desaparece la única persona capaz de decir, esto es lo que yo quería. Así, el cierre de su vida pública dejó una imagen doble. Por un lado, el México que lo llora como héroe popular. Por el otro, el mundo del negocio que lo reescribe como catálogo, como marca, como disputa. Y lo más duro es que ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Cantinflas fue risa, pero su final demuestra que la risa también puede convertirse en mercancía y que el precio de ser eterno a veces se paga con paz. Después de 1993, el país intentó hacer lo que siempre hace cuando pierde a un símbolo, convertir el dolor en ritual. Las crónicas recuerdan a miles de personas en un funeral multitudinario bajo la lluvia, como si la Ciudad de México necesitara despedirse no solo de un actor, sino de una parte de sí misma. Sus restos fueron cremados y sus cenizas quedaron en el Panteón Español. Pero lo más importante no fue el lugar, fue el mensaje colectivo. México estaba diciendo, esto no se termina aquí. Y, en cierto sentido, no se terminó. Porque la obra de Cantinflas siguió. Respirando en un sitio raro, el lenguaje. No es metáfora. El diccionario de la lengua española registra cantinflear y deja escrito, con una frialdad que impresiona, su origen directo. De Cantinflas, personaje y sobrenombre de Mario Moreno, 1911-1993. Es difícil imaginar una inmortalidad más contundente, no solo lo recuerdan los cinéfilos, lo repiten los hablantes. Sin darse cuenta, cada vez que usan esa palabra. Ahí se entiende por qué su figura sobrevive. Cantinflas no fue solo un comediante, fue una forma de hablarle al poder sin pedir permiso. En la cultura popular, su imagen siguió funcionando como una llave. Para generaciones que nunca lo vieron en carpa ni vivieron la época de oro del cine mexicano, Cantinflas se convirtió en una referencia automática, el mimo de México, el tipo que parece perdido, pero termina derrotando a los importantes con puro colmillo verbal. Incluso hoy, las reseñas y recordatorios lo siguen presentando como un ícono nacional y como uno de los comediantes más influyentes del mundo hispano. Pero el legado también tuvo su lado incómodo, cuando un artista se vuelve patrimonio cultural. El patrimonio se convierte en negocio. Tras su muerte, las fuentes más citadas resumen años de disputas por el control de parte de su filmografía, una pelea que no trataba de nostalgia sino de derechos de explotación. Y esto tiene un efecto directo en la vida real del público, quien puede proyectar las películas, quien puede distribuirlas, quien puede restaurarlas, quien decide dónde aparecen y dónde desaparecen. En otras palabras, la memoria también depende de contratos. Aún así, cada tanto ocurre algo que lo devuelve al centro del escenario. Su incursión internacional en Around the World en 80 Days 1956 sigue siendo el gran puente para el público global. Ahí aparece Cantinflas como una energía distinta dentro de una superproducción estadounidense. Y el dato económico, que el film fue un éxito de taquilla, refuerza por qué ese momento fue tan grande. Es el recordatorio de que Mario Moreno no solo conquistó México, en el instante correcto. También logró que el mundo lo mirara de frente. Y quizá esa sea su verdadera herencia, que la risa no fue un escape, fue una estrategia. Cantinflas enseñó que un hombre pequeño puede desarmar estructuras gigantes sin romper nada, solo cambiando las reglas del discurso. Por eso su nombre no envejece, porque cada generación vuelve a necesitar, a su manera, un lenguaje para sobrevivir. Cantinflas no fue solo un hombre que hacía reír. Fue una advertencia disfrazada de comedia. Porque su vida demuestra algo que casi nadie quiere mirar de frente, cuando un artista se vuelve patrimonio, el mundo empieza a tratarlo como propiedad.
Mientras estuvo vivo, Mario Moreno pudo controlar el ritmo, la escena, la palabra. Pero cuando se apagó su voz, el legado quedó expuesto a lo que la fama siempre esconde detrás: contratos, intereses, disputas y dinero. Y, aún así, no pudieron borrarlo. No pudieron borrar al peladito que se plantaba frente a la autoridad. La confundía y la dejaba desnuda sin violencia, sin gritos, solo con ingenio. Esa es la paradoja más poderosa: el hombre que parecía hablar sin decir nada terminó diciendo algo que sigue vigente. Que el poder teme al humor inteligente porque el humor rompe la ilusión. Que los de abajo no siempre necesitan fuerza para resistir, a veces necesitan lenguaje. Y que la verdadera riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se deja en la cultura cuando ya no estás. Si este video te mostró un Cantinflas distinto, más humano, más complejo, más vulnerable, entonces no te quedes solo con la nostalgia. Cuéntame en los comentarios, ¿qué película o escena te marcó más, y por qué? Y si quieres que sigamos destapando historias reales detrás de leyendas mexicanas, suscríbete y activa la campanita, porque aquí no venimos a repetir lo que todos saben, venimos a descubrir lo que casi nadie se atreve a contar.